Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Hoy es jueves de intimidad. Seguimos camino a la cruz con Jesús. Los hechos ocurridos este día jueves de intimidad los podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 14, versículos 12 al 65. Entre algunas de las cosas que Marcos narra sobre este día jueves de intimidad, encontramos a Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos, comiendo con ellos en esta celebración. La Pascua es una de las fiestas más importantes para los judíos, pues en ella conmemoran el día en el que Jehová de los ejércitos los sacó con brazo fuerte de la esclavitud de Egipto. Los judíos recuerdan cómo el ángel de Jehová pasó de largo sobre las casas que sus puertas habían sido rociadas con la sangre del Cordero Pascual. Ahora, en nuestro tiempo, Jesús es nuestra Pascua. Él es el Cordero que se sacrificó por nosotros para darnos perdón y para que usted y yo tuviésemos libertad en Jesucristo. Así que Él es nuestra Pascua. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, a través de su sacrificio, borra nuestros pecados y nos otorga vida eterna. Así que Marcos relata en aquel día cuando Jesús come con sus discípulos la Pascua. Pero también encontramos dentro de este pasaje otro acontecimiento que ocurrió este día jueves de intimidad. Y voy a darle lectura en el versículo número 32 de Marcos capítulo 14. Y dice la palabra de Dios: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Vemos este jueves de intimidad a Jesús yendo hacia el Getsemaní con Juan, con Pedro y con Jacob. Y vemos a el Jesús hombre, donde el Evangelio dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse porque se acercaba el momento en que Jesús daría su vida por todos nosotros. Aquel momento estaba por llegar.
El tiempo estaba por cumplirse. Pero antes de que Jesús fuera arrestado y fuera a la cruz a morir por nosotros, decidió junto a estos 3 discípulos tener un tiempo de intimidad con el Padre. Un tiempo para estar a solas con Él. Por eso este día es conocido como Jueves de Intimidad. Porque vemos a Jesús pasando un tiempo de intimidad a solas con Dios. El pasaje nos relata que Jesús está postrado en tierra, hablando con el Padre, orando al Padre, diciéndole: Abba, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús estaba pidiéndole al Padre que si le fuese posible, pasara aquella hora, aquel momento de sufrimiento y de dolor que se avecinaba para nuestro Maestro. Pero también oró pidiéndole al Padre que no se hiciera su voluntad, la voluntad de Jesús, sino la voluntad de aquel que lo había enviado. Y le dice: pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por otro lado, encargó a los discípulos que estuvieran velando. Pero Jesús los encontró durmiendo en 3 ocasiones distintas. Y les dijo a ellos: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía, conocía de la debilidad del ser humano, pero también de la presteza y de la solicitud que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros tiene para buscar al Señor. Así que este Jueves de Intimidad, Jesús nos enseña al menos 3 lecciones muy importantes. La primera, sobre la necesidad de cuidar y de mantener nuestra relación con Dios, con el Padre, en todo momento. Pero sobre todo en los momentos en donde la tristeza y la angustia nos rodean, como en el caso de Jesús. Dice la palabra del Señor, el apóstol Santiago: ¿hay alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Así que es importante mantener nuestra relación con Dios en todo momento, pero sobre todo cuando vienen los momentos de tristeza y de angustia en nuestra vida. La segunda lección que Jesús nos enseña este Jueves de Intimidad es sobre la necesidad de orar pidiendo al Padre que se haga su voluntad y no la nuestra. Aun cuando la voluntad de Dios sea muy distinta a lo que usted y yo deseamos. La palabra de Dios dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que es importante que cuando usted y yo nos acerquemos en oración al Padre, lo primero que hagamos sea orar conforme a la voluntad de Dios, pidiendo que el Padre haga su voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y la tercera lección que Jesús nos enseña este Jueves de Intimidad es sobre la debilidad de todos nosotros como seres humanos cuando se trata de pasar tiempo con Dios. Jesús le dijo a Pedro: sé que la carne es débil. Y en ocasiones cuando se trata de pasar tiempo con Dios, nos gana la carne, nos gana el sueño, nos ganan otras distracciones, cosas terrenales. Pero el apóstol Pablo en Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el Espíritu, dice Jesús, está dispuesto. El Espíritu, dice en la Escritura, nos anhela celosamente. Así que estas 3 lecciones Jesús nos enseña este Jueves de Intimidad. Dios les bendiga.